Bienvenidos chicos, aquí estamos nuevamente en un nuevo episodio de 21 Bitcoin Academy. Hoy tenemos un tema bastante controversial. Estaremos hablando de la guerra comercial y de los aranceles que recientemente puso Donald Trump a los demás países. Estaremos revisando en base a qué. Estaremos como siempre también viendo Mempool, que está un poquito vacía y hay también una noticia nueva sobre el tema de heart rate. Y veremos precio también, que también tenemos noticias interesantes donde Bitcoin estaba resistiendo y ahora obviamente pues, nos está dando espacio a un descuento. Así que quédate con nosotros acá. Un placer que nos puedas escuchar. Gracias por el apoyo. Y nada, si te gusta lo que vas a escuchar, suscríbete, déjanos un like y compártenos con tus amigos en las redes sociales. Buenísimo. Bueno, vamos a entrar con el tema precio, que estamos aquí viendo en pantalla una caída bien interesante con respecto al fiat. Y estoy viendo acá que hace 2 horas Bitcoin cayó por debajo de los 80.000. Ahorita se encuentra posicionado por 79.000 dólares. Y en esta bajada se liquidaron 585.000, no, 585 millones de dólares. eh, Esos traders o esas personas que apuestan a subida y bajada, pues los liquidaron bellísimo y vemos que todavía tenemos como una bajadita más. Por ahí estuve viendo algunas noticias, alguna información que todavía hay como unos pool de liquidez interesantes por los 77.000. Como siempre digo y en mi X siempre les transmito como ese mensaje a las personas que me siguen que no deberían de entrar en pánico y que más bien aprovechen este tipo de situaciones para poder comprar mucho más barato, porque lo que se puede venir mucho más adelante puede ser muy interesante. De hecho, creo que viene muy relacionado a lo que vamos a hablar al final del episodio, que es con respecto a los aranceles y toda esta guerra económica que se tiene en los países de arriba. Y bueno, nada, tenemos que aprovechar estas ofertas que nos está dando el mercado en diferentes aspectos, no solamente eh, porque estamos ahorita en crisis o estamos en miedo, vamos a esperar a que Bitcoin reaccione un poquito para arriba para comprarnos. Se aprovecha acá, sabemos la naturaleza de Bitcoin. Yo no recomiendo que, mira, tienen que comprar y comprar y comprar. A ver, cada quien compra el precio que guste, pero lo que sí me gusta transmitir es este mensaje de que no debería haber pánico para las personas que realmente conocen Bitcoin y aprovechar pues que están en descuento estos mercados. Es interesante porque estábamos viendo esta semana, hablábamos Junior en X, del tema de que podría Bitcoin estarse separando básicamente del mercado de acciones que había caído primero. Pero no, parece que no, que el mundo todavía no está listo para entender que Bitcoin va separado de estos activos, acciones de empresas. Sí, de hecho, sí, estábamos hablando de eso en X y me pareció impresionante. Igual, yo siento que todavía Bitcoin, a ver, a como bajó el mercado en general, la bolsa, el mismo oro y todo, yo siento que Bitcoin no se vio tan golpeado. A ver, estábamos en un rango entre 82.000, 83.000, 84.000 y bueno, ahorita lo tenemos en 79.000. Yo siento que si le hubiese golpeado como le golpeó el mercado de la bolsa, siento que hubiésemos visto a Bitcoin tal vez hasta los 70.000. Pero bueno, hay que esperar a ver el día que se está subiendo este episodio, que es el día lunes, a ver cómo los mercados reaccionan. Hay mucho rumor de que hay mucha crisis, se viene un mercado negro para mañana, bueno, para el lunes, en donde, bueno, podríamos ver precios que nos sorprendan a mucho y genere mucho más pánico. Pero, no sé, yo siento que, como siempre digo, son oportunidades que se tienen que aprovechar siempre. Estas compañías que están arriba siguen comprando como locos. Hace poco, creo que la semana pasada, Michael Saylor también volvió a comprar. Tenemos a GameStop que está entrando también al juego que tiene Michael Saylor en el mercado, que es básicamente vender sus acciones para poder empezar a acumular Bitcoin en sus reservas. Entonces, estos precios que estamos viendo, de verdad que si nos ponemos a hacer un zoom out de todo lo que está pasando alrededor y de todas las personas que están acumulando, las personas poderosas o las empresas poderosas, siento que estos precios están demasiado bien para el retail y tenemos que aprovechar esto. Vuelvo y repito, estamos en ganga, entonces hay que aprovechar estos momentos de mercados. No vaya a ser
nos pase como en el 2020 que estuvimos con el tema del COVID y el mercado Bitcoin estuvo como en 6.000, bajó a 3.000 y luego lo vimos en 69.000. Podría ser que estemos viendo un escenario muy similar, podría ser que no, ya veremos, no somos adivinos del futuro, pero siempre digo que hay que aprovechar. Al final estamos recolectando o acumulando fracciones de libertad, como lo digo en mis redes sociales, entonces creo que eso no tiene precio. Igual, no quiero adelantar mucho porque el tema principal del pod es precisamente cómo está impactando esta guerra comercial y los aranceles al mercado. Así que si quieres nos vamos a Mempool, que tenemos otras noticias por ahí y después seguimos debatiendo el tema del precio, del mercado, de los aranceles, de qué es lo que está pasando, hacerle una explicación un poco sobre macroeconomía o sobre economía en general. Súper, súper. Bueno, yo con el tema Mempool estoy... Es como uno de los temas que más me gusta tocar cuando estamos en este espacio porque siempre veo lo que es el nivel del ajuste de dificultad y lo volvimos a vivir el día domingo, en donde se dio un ajuste de dificultad de un incremento del 6,81%, que estamos viendo que la mempool está básicamente vacía. Tenemos apenas 2.563 transacciones y un bloque del lado izquierdo como lo están viendo en pantalla. Y los bloques que ya se han minado, básicamente no se han minado, no se han llenado ni siquiera. Hay transacciones de 500, bloques con 536 transacciones, 1.200, 800, ahí va variando. Pero algo estaba viendo yo en X, no sé si fue en el perfil de, bueno, alguna de las personas que yo sigo en X, que este escenario se vio muy similar en el 2020, con este tema de la cadena de bloques. Habían bloques en la cadena de Bitcoin que no se llenaban. Entonces no sé cómo que no sé si es 100% verídico, tendríamos que echar la investigación ahí, pero si fuera así, muchas de las personas le dieron como muerto, que Bitcoin no, ya nadie está usando Bitcoin y estamos viviendo exactamente este mismo escenario, si fuera el caso. Y después de que el precio se fue por las nubes a 68.000, 69.000 en ese bull run pasado, bueno, tuvimos la mempool súper congestionada. Hasta estos momentos es que ya estamos viendo, estos meses es que estamos viendo otra vez una descongestión en la cadena de bloques y bueno, por los momentos estamos aprovechando estos fees que están regalados. Otra cosa, ya hablando del tema del ajuste de dificultad, como vemos que hubo un incremento del 6,81%, también tenemos que ver por acá en pantalla, es el hash rate. Ahorita lo estamos viendo por acá en 901 exahashes, pero hace creo que par de días llegamos a un zhash. Yo en mi vida digamos, no lo había visto. De hecho, lo estamos viendo acá en la gráfica y lo estamos viendo acá que sí, el 4 de abril, hace 2 días, llegó a un zhash por segundo la red. O sea, literalmente creo que es la única red que conozco hoy en día que tiene, que ha llegado a alcanzar este nivel de fuerza y, y de seguridad. No, y más importante aún, porque se está haciendo bastante conocida esta propuesta por utilizar, porque los usuarios utilicen más los solo miners, los mineros solitarios, domésticos básicamente, y entonces es importante que esté subiendo el hash power en general de la red, pero más importante aún es que se esté descentralizando más la red a la hora de mirar en solitario, ¿no? Y es como, yo siento que a la mayoría de los usuarios, y yo te lo comentaba hace un tiempo, a la mayoría de los usuarios que realmente viven en países que se lo pueden permitir, pues no les es tan inconveniente, ¿sabes? O sea, hay cosas que se compran por adorno que cuestan más que un Bitrate o que un minero solitario de estos pequeños y es como, estás comprando una lotería prácticamente para siempre, que al final si te gustan estas cosas lo tienes de adorno igual, ¿no? Hay algunos que son muy bonitos y que de hecho son funcionales, este de Solo Satoshi, que es Touch, que es como un reloj también. Son súper funcionales porque también te da la hora, te da el precio de Bitcoin, te da en qué bloque va la cadena, los fees, etcétera. Y es como que te estás comprando un adorno, pero a la vez te estás comprando un reloj, a la misma vez te estás comprando una forma de ver rápido lo que está pasando en la mempool sin tener que ir a tu PC ni nada. O sea, puedes simplemente mirarlo, pero eso por detrás también está como tratando de encontrar la solución a un bloque y es una lotería, básicamente, te puede recompensar con
con la recompensa de un bloque que anda sobre los 3 Bitcoin y algo. Y bueno, vas y hasta tienes suerte y cuando vienes a ver, se da la casualidad de que ese bloque fue uno donde hubo transacciones muy caras y ya está, te puedes llevar hasta, no sé, ¿cuántos Bitcoins se llevó el bloque de Halving? Como 5, 6 o más, no recuerdo, fue una locura eso, ese bloque. Y entonces es como que es muy importante que esté subiendo hash power porque al fin y al cabo esto le da solidez a la cadena, porque significa que se necesitaría, si alguien fuera a hacer un ataque para obtener el 51% del hash power, pues se necesitaría mucho más recursos, mucho más dinero para poder intentar este ataque. Y entonces eso es importante, pero es más importante que eh, individualizando la minería hasta cierto punto. Y yo te lo digo, yo creo que a futuro, porque muchas veces se ve este problema o supuesto problema de, oye, cuando lleguemos a 2140, pues ya no habrá más recompensas del bloque y las únicas recompensas serán las tarifas que va a pasar, los mineros van a perder los incentivos o, o ya no, o las transacciones van a ser muy caras. Y yo creo que no, fíjate, y creo que la mayoría no lo ve así, pero yo creo que las comisiones van a ser en valor de Bitcoin prácticamente las mismas que ahora, porque al final se va a usar mucho capados y porque al final, muy probablemente yo creo que a futuro, pues tal vez veamos 1% de esa cantidad total de hashes, pues un gran por ciento en mineros solitarios, porque al fin y al cabo, lo que no eh, puedas hacer tal vez con invirtiendo tanto en una empresa, pues tal vez sí lo pueden hacer miles o millones de personas por su cuenta con una inversión muy pequeña, ¿no? Y entonces yo cuando en aquel momento que te hablaba de eso, hacía las matemáticas y con que un 8 o un 10% de las personas compren un solo miner de estos de ciento y algo, $200 y lo tengan en su casa minando, pues ya equipararíamos el poder total de hash de la red que hay con tantas empresas y tal. Y entonces a mí me parece muy importante esto, ¿no? De hecho, creo que en Twitter se está celebrando bastante esta campaña de que se estén haciendo populares los miners solitarios. Pero bueno, sabemos que las probabilidades son pequeñas, pero claro, la cuenta que uno saca es, bueno, pues, ¿qué más me da? Son 100, $200, pues a veces eso me cuesta una comida o unas vacaciones, bueno, renuncio a una de estas comidas, o salidas o vacaciones y me compro un miner de esto, lo tengo de adorno y a la misma vez, bueno, estoy cruzando los dedos haciendo una lotería a ver si me toca a mí, como le ha tocado a otras personas que han tenido estos miners y se han ganado un bloque. Creo que ya son varios casos, creo que ya pasamos de los 10 casos que ha pasado, que yo me siento muy feliz por esas personas. Y entonces nada, súper relevante esto que está pasando. Te voy a hacer una anécdota de algo que pasó en la comunidad hace poco. Un usuario quería, o sea, aprovechando que los fees estaban bajos, quería hacer una consolidación, pero como es un usuario que lleva tiempo en Bitcoin, llevamos tiempo hablando y yo llevo tiempo respondiendo a preguntas y enseñándolo, quería hacerlo vía AirGap. No quería hacer una transacción normal en una hot wallet, quería hacerlo vía AirGap. Y como ya Samurai no está funcionando por el tema de lo que pasó, que los arrestaron y tal, pues usó Blue Wallet y empezó a tener ciertos problemas. Y yo lo fui guiando paso a paso, le dije, mira, no puedes usar Samurai en un teléfono offline y Blue en el otro, tienes que usar Blue en los dos teléfonos, la misma billetera Blue. No es como el caso de Samurai que tenía una billetera para cada teléfono, Blue funciona para ambos. Entonces, nada, empezó a hacer pruebas, le daba problemas. Uno de los problemas que le dio es que no le importaba la wallet sin conexión y le dije, claro, es que tienes que ir a configuración, tienes que poner en modo offline para que te detecte la wallet sin que haya conexión, no te va a detectar el saldo ni te va a detectar las transacciones, porque obviamente no te puedes conectar a la blockchain ni a un nodo para saber, pero sí te va a permitir firmar, al fin y al cabo lo que tú necesitas es firmar un mensaje. Que de hecho a AirGap tenemos que dedicarle un pod aparte porque creo que AirGap y Passphrase creo que son una de las cosas más importantes en Bitcoin. Tenemos que dedicarle yo creo que a cada una un post aparte o uno para ambas. Pero bueno, total, el usuario entonces fui guiándolo, eh, hizo eso, importó la wallet en un teléfono que no había visto internet, tenía ya un wash only en el teléfono que sí había visto internet. Cómo funciona esto es que tú creas la transacción, o sea, creas una transacción parcialmente firmada de teléfono de internet, pero como no tiene la clave privada, no puede hacer la transacción, entonces tiene que firmarla, ¿no? Entonces dices, bueno, voy a firmarla en el teléfono offline, te da una serie de QRs con el offline, escaneas los QR y firmas la transacción y luego tocas retransmitirla en el teléfono que sí tiene conexión, ¿no? Básicamente el resumen de esto es que puedes hacer una transacción
sin que tus claves privadas vean internet, sin que tus claves privadas tengan que estar conectadas o tengan que estar en un dispositivo que esté conectado a internet y reduce mucho el riesgo, ¿no? Y al final el usuario pudo hacer la transacción, como es un usuario que lleva tiempo en esto y se interesa mucho por la custodia, la privacidad, me dijo, bueno, obviamente no se la voy a compartir y lo que hice fue guardar el hexadecimal de transacción para retransmitirla luego, cuidándose, ¿no? De que, como nosotros estábamos viendo que él estaba haciendo transacción, que no fuéramos a mempool a tratar de buscar una transacción parecida a la que podría ser, hasta ese punto se estaba cuidando. Y nada, fue muy gracioso porque es una de las formas de aprovechar esta rebaja, o sea, tenemos rebaja en el precio de Bitcoin, pero también tenemos rebaja en los fees, en mempool y en las transacciones que quedan por confirmar. Entonces, si quieres abrir un canal en Lightning, si quieres hacer una consolidación, si quieres hacer una transacción on-chain, es un muy buen momento, puedes poner 1,5 o 2 Apple Bitcoin Byte y probablemente tengas prioridad en el primer bloque. Entonces, luego nos quejamos de que está cara la blockchain de Bitcoin, pero claro, cuando está dando estas posibilidades, pues si no las aprovechamos, claro, después va a ser más difícil. Entonces, nada, esa me gustó mucho ayudar a ese usuario porque realmente gap creo que es una de las cosas más locas que tiene Bitcoin. El hecho de que tú puedas hacer una transacción monetaria sin poner en riesgo tus fondos al tener tu clave privada, que es lo que importa, tenerla offline, pues es súper, ¿no? Y poder aprovechar esta rebaja que nos da la mempool en cuanto a fees para gastar lo menos posible, pues genial. Totalmente. Es interesante, ahorita que estabas tocando lo de los mineros solitarios, es una brutalidad la cantidad de personas que de verdad están como súper motivados, hasta yo mismo. Y eso que yo no tengo ni una sola maquinita de esas solitarias. Yo soy con más de las ASICs, pero hasta me ha generado, me han contagiado como con esas ganas de comprarme una y tenerla aquí en el escritorio y igual, como son maquinitas que no consumen tanta electricidad, es como que, bueno, queda bonito ahí en el escritorio, también tienes como el chance de poder sacarte la lotería o minar un bloque, si topas con suerte, pues buenísimo. Imagínate qué ROI tan increíble tendrías si inviertes $200 y te terminas pegando, no sé, 200 y pico mil de dólares en recompensa, los 3.125 Bitcoin más comisión. Ah, bellísimo. Pero yo creo que sí, parte de esa fiebre que está contagiando mucho al Bitcoiner va también a raíz de este incremento de dificultad, pues porque muchas de estas personas o estos mineros solitarios han hecho que la misma red por sí sola se vaya fortaleciendo. Y me parece increíble porque al momento que estamos grabando acá, em, tengo puesto la mempool en pantalla y aún así, aparte de que hoy se hizo un ajuste de dificultad del 6,81%, tenemos que si se mantuviera todo como está ahorita en estos momentos, en 11 días tendríamos otro aumento más del 8,71%. O sea, todavía hay demasiado FOMO para poder entrar a participar en la red. Y esto me parece impresionante. Yo siento que para mí esto es uno de los síntomas de que de verdad se viene algo muy grande para la red y hablo en el tema, que no me gusta hablar mucho de eso, pero hablo del tema de Bitcoin contra el dólar. Entonces, seguramente estas compañías también, no solamente los mineros solitarios, sino compañías grandes, pueden tener acceso, saben más o menos qué es lo que se puede venir, que están entrando al juego y conectando un montón de máquinas para ver qué pueda pasar y aprovechar de participar en la red y llevarse este bloque de minado. Igual los pools se incrementan también la fuerza computacional. Entonces me parece increíble. Por cierto, hablando de lo que tú estás diciendo, lo del air gap, me parece súper interesante que sí lo toquemos en un espacio porque, a ver, una de las cosas que yo creo que te lo he comentado y creo que tú también me lo has dicho, que en 21 Bitcoin Academy nosotros nos queremos preocupar mucho por la parte de la privacidad. Eh, Muchas de las personas, y eso lo hablaba con otra Bitcoiner el día de ayer, em, que muchas de las personas se toman el tema de la privacidad como si fuera algo malo. Nos tienen acostumbrados a que nosotros estemos entregando datos y datos para lo que sea. Si quieres, no sé, contratar un servicio, tienes que darle hasta, bueno, ya eso lo sabemos, hasta para abrir una cuenta de banco. Entonces, nosotros nos queremos preocupar también y darle como esa importancia a a este espacio y a 21 Bitcoin Academy de que nosotros sí nos preocupamos por eso, digamos, por la privacidad o por la seguridad de los usuarios de sus Bitcoin, de preocuparnos de que, mira, usa esta billetera, no uses esta, o mejor por acá, como lo estabas haciendo tú con este usuario, con este amigo tuyo. Eso lo queremos también
compartir y brindar en nuestro espacio porque siento que es súper, súper importante. Ahorita las aguas están muy calmadas. Yo no sé, yo soy como muy, a veces medio paranoico con ciertas cosas que pueden pasar al futuro. Y a ver, no sé si en algún punto, no digo que vaya a pasar, pero qué pasa si en algún punto todas las personas que tengan Bitcoin sean perseguidas o sean, no sé, muy buscadas. em, y que una persona no tenga como esa educación en la parte de privacidad, siento que va a ser muy vulnerable y le van a poder arrebatar sus bitcoins que van a ser muy codiciados a futuro. Y pues no, la idea no es esa. Entonces es mejor prepararse desde ahorita, que las aguas están muy calmadas, estudiar privacidad, seguridad, mantenerse bajo perfil con todo esto, para que cuando llegue el momento, que ojalá no pase, estén en todas y no estén corriendo peligro de que ni sus bitcoins estén corriendo peligro. Sí, yo creo que ahí hay como, se puede tener como equilibrio, ¿no? Entre, creo que las tres máximas, y así lo pusimos nosotros en la web que estábamos desarrollando en Bitcoin, son autocustodia, seguridad y privacidad. ¿Por qué? Porque la privacidad es lo que te da libertad, porque tú no sientes la necesidad de privacidad hasta que no utilizan tus datos en tu contra, ¿sabes? O sea, la persona que tiene tus datos básicamente tiene el poder de hacerte la vida imposible o no, pero depende de él, ¿entiendes? Si tú no le das los datos, pues no depende de él, depende de ti. Pero claro, cuando te pones a pensar en Bitcoin, tú puedes, tal vez, o sea, la privacidad es súper importante, pero también es importante la autocustodia y la seguridad, porque tal vez alguien pueda tener los datos de cuánto Bitcoin tú tienes o algo así, o tal vez al final quienes más información recaudan sobre esto son los gobiernos y las agencias gubernamentales. Pero claro, ellos pueden tener la información, pero sin embargo, si tú tienes la autocustodia de tus Bitcoin y tú los tienes de forma segura, pues aunque tengan la información, no te lo pueden quitar directamente. O sea, podrían poner leyes o lo que sea e intimidarte, pero no podrían sustraértelo sin tu permiso, sin que tú le des la opción. O sea, tal vez a la mayoría de las personas pues sucumban ante la presión, ante el miedo, pero igual siempre es bueno tener esa parte de están en tu control. Tú decides finalmente si vas a sucumbir ante el chantaje o ante la presión gubernamental, ante las leyes. Entonces, como que son las tres cosas, o sea, son súper importantes porque, digamos, si tú tienes mucha privacidad, no te sirve de nada si tu Bitcoin está en un exchange o están en una casa de cambio o están en un ETF donde directamente si tienes algún problema, pues te lo sustraen directamente sin ni siquiera contar contigo, tal vez no. Pueden hacer lo que lo hagan o no, bueno, dependerá del gobierno y dependerá de las leyes y de lo que tú hayas firmado cuando entraste en ese servicio custodio, pero poder pueden. ¿Dónde no pueden hacerlo? Cuando tienes autocustodia de tu Bitcoin, cuando estás en tu propia clave privada y cuando tú almacenaste o custodiaste esa clave privada con seguridad, poniendo una passphrase o utilizando un dispositivo que te ayude a que tú solo tengas el control de eso, ¿no? Y son tres pilares muy importantes, yo creo, cuando se habla de Bitcoin, cuando se habla de libertad, cuando se habla de tener un dinero que sea resistente a la censura, resistente al control central, resistente a los malos actores. Y creo que sí, creo que son los tres pilares sobre los cuales tenemos que desarrollar básicamente nuestro método de enseñanza. Ahora, yendo al tema principal de lo que queríamos hablar hoy. Realmente lo que está pasando en el mercado es algo que yo siento que se está acelerando un poco. O sea, cuando tú empiezas a estudiar de Bitcoin, una de las primeras cosas que, o sea, cada cual se va por un camino distinto, ¿no? Hay personas que van a lo técnico y pues no les interesa tanto estudiar un poco de historia o sobre economía o sobre política incluso, pero sí hay una madriguera en Bitcoin que tiene que ver con todo esto. Tiene que ver con el dinero, tiene que ver con la historia monetaria, tiene que ver con economía, tiene que ver con la política y cómo la aplican contra nosotros. O sea, en la mayoría de estos libros, cuando empiezas a leer, te das cuenta de que hay dos formas de vivir en sociedad, básicamente, y es la número uno, que para mí sería la correcta, es dedícate a hacer algo que te guste, a hacer algo que te apasione, a producir algo que, que a ti realmente te interese y trata de, cuando te hagas lo suficientemente bueno y cuando trates de escalar, vas a tener un excedente de eso. Y si eres realmente bueno en eso, si te gusta tanto, si le pones empeño, pues ese excedente, pues no lo vas a usar, pero van a necesitar otros productos que otras personas que igualmente les gustan esas cosas, las producen, ¿no? Y es como que se produce un libre intercambio y un mercado y es la forma natural
que tenemos los seres humanos de convivir en sociedad. Yo produzco algo, a mí me gusta lo que hago, pero yo necesito lo que tú produces, entonces nosotros intercambiamos. Y el dinero, básicamente, que para nosotros, para mí Bitcoin es dinero, viene a ser un medio en el cual podemos entendernos mejor a la hora de hacer intercambio. Porque tal yo no quiero lo que tú produces, pero quiero lo que produce el otro y tú puedes adquirir lo que yo produzco sin necesidad de que yo necesite lo que produces tú. Tú me lo puedes comprar con dinero, porque yo sí quiero dinero, porque el dinero me permite comprar todas las demás cosas, aunque yo no necesite comprar la tuya. Y entonces como que una forma muy sencilla de ponernos de acuerdo y de facilitar las relaciones comerciales que existan más. Mientras más relaciones comerciales hay, mientras más florece el comercio, pues más avanza la sociedad, más avances hay y más invenciones creamos en base de buscar ese poder adquisitivo para adquirir más bienes que necesitamos. Entonces, básicamente, la otra forma de interactuar como sociedad vendría a ser la política. Pero se podría resumir, resumiendo mucho, pero podría resumir la política como la forma de, en vez de pensar en crear, en hacer algo que te guste, crear todo lo que puedas, tener un excedente, venderlo para poder adquisitivo y conseguir otros bienes, pues la política es la forma de ganarle dinero o adquirir dinero con los bienes que producen otras personas. O sea, es la forma de liderar a la sociedad a través de el control de lo que producen otros. Y es básicamente lo que estamos viviendo a día de hoy. Las personas que producen no son las personas que más poder o que más reconocimiento tienen en la sociedad, sino las personas que son políticos que se dedican a manejar lo que producen y ganan otros. Y es interesante cuando lo ves desde ese punto de vista porque dices, ¿qué tanto nos hemos alejado de la forma natural que tienen de ser las cosas para que la persona que más poder, más control o mejor le va en la vida no sea un buen dueño de negocio, un buen negociante, un buen productor, sino un buen político? ¿En qué momento las palabras y el convencimiento fueron más importantes que el poder de crear algo, de diseñar algo, de innovar y de hacer avanzar a la especie, básicamente? Entonces, lo que está pasando actualmente en el mercado es que básicamente, y o sea, no tengo nada en contra de los políticos como Donald Trump, que básicamente se clasifican de derecha autoritaria. O sea, tal vez tenga algo en contra de la autoritaria, pero no de derecha. Pero lo que estamos viendo, esta política que le está implementando de aranceles, básicamente es lo que está creando tanto miedo en el mercado. Y es normal que el mercado tenga miedo. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una etapa de aceleración de ciclos y Mises definía los ciclos económicos como la parte donde primero hay una sobreinversión y luego el mercado tiene que ajustarse y eliminar las malas inversiones y eso se llamaría depresión básicamente. Y lo que hace los gobiernos es tratar de gestionar centralmente la economía, jugando con los tipos de interés, jugando con la masa monetaria y básicamente no quieren que llegue una depresión, porque o sea, una etapa bastante jodida en un país, una depresión, pero no quieren que llegue y lo que hacen es aumentar la masa monetaria o aumentar los tipos de interés, evitando a que llegue. Pero claro, cuando tú aumentas la masa monetaria, pues provocas inflación, lo cual hace que las personas básicamente busquen refugios de valor y no consumas y provocas el efecto contrario. Y cuando tú subes los tipos de interés, pues lo que hace es que las personas se aguanten de invertir, pero a la misma vez tal vez pierdan la confianza en los productos tradicionales y busquen invertir en otros recursos que al final el mercado se los tiene que quitar de arriba. Entonces lo que estamos viendo con los aranceles es que Trump dice, bueno, voy a, primero que es muy gracioso la clasificación que hace, porque él dice, mira, nosotros vamos a ponerle aranceles a todos los países, pero vamos a poner aranceles recíprocos, o sea, no le vamos a cobrar más de lo que ellos nos cobran a nosotros. Pero, y cuando tú hablas, que ellos ponen, tú dices, bueno, pues le está cobrando de hecho menos, pero no es así. Realmente esos países no le están cobrando esos aranceles que él está poniendo ahí. El cálculo que tomaron para sacar la cuenta de los aranceles que esos países le cobraban a Estados Unidos no es directamente un arancel aplicado en promedio sobre todos los productos que importan de Estados Unidos o de otros países, no. Es basado en el déficit comercial. O sea, Trump está tomando como referencia el nivel de aranceles, pero en base a el déficit comercial que haya. O sea,
Si ese país importa de Estados Unidos mucho menos de lo que le exporta a Estados Unidos, pues Trump le da, básicamente, o la Casa Blanca o el gobierno, le da un arancel alto, porque ellos estiman que si ese país eh, vende mucho más producto a Estados Unidos que lo que le compra, pues lo toman como un arancel más alto y en base a eso, o sea, la realidad, lo que realmente está pasando es que creo que no hay un solo de esos países que en la realidad le esté cobrando un arancel más alto a Estados Unidos que Estados Unidos realmente le estén poniendo. Y obviamente lo que vamos a ver, y lo normal, es que estos países respondan y digan, bueno, es que es una burla el cálculo que hiciste de los aranceles que te estamos cobrando nosotros. Tú dijiste que estamos cobrando, por ejemplo, como en Europa, un 40% y que tú me vas a cobrar un 20%. Pero realmente cuando yo hago el cálculo, no por déficit, sino normal, por los aranceles que realmente cobramos, pues nos llega un 5%. Entonces, ok, nosotros también te vamos a cobrar un 20%. Y entonces lo que va a terminar pasando es que todos los países le van a cobrar el mismo o más, o la mayoría de los países, arancel que le empieza a cobrar Estados Unidos. ¿Y quién se ve afectado finalmente? Bueno, el consumidor. Porque al final este arancel es un impuesto extra que pone el gobierno. Todo el producto que llegue desde otro país, pues ahora el precio va a aumentar un 20% porque hay que pagar un 20% del costo del producto o del precio de venta inicial, hay que pagárselo al gobierno y el precio de venta final va a tener un 20% incrementado, que eso lo paga el consumidor. Y entonces, básicamente, eso es inflación. Pero no es inflación en base a aumentar la masa monetaria, sino en base a aumentar los impuestos sobre el consumo. Y supuestamente lo que se está buscando con esto es que los productos se produzcan de manera nacional, que no se tengan que importar productos. Pero claro, cuando te pones a pensar que la mayoría de estos productos que son de empresas estadounidenses se producen en el exterior. O sea, se producen en el exterior porque antes de esto realmente, por el mismo tema de impuestos o por otros temas de leyes, pues les haría mucho más rentable a estas empresas producir fuera de Estados Unidos y por eso la mayoría se mudaron fuera de Estados Unidos. Y ahora no les resuelves el problema de poder producir más barato dentro de Estados Unidos y ser competitivas en el mercado, sino que le aumentan un arancel. Y entonces ahora, ni aunque estés fuera de Estados Unidos, pues te va a salir más barato porque ahora te va a salir caro vender dentro de Estados Unidos aunque produzca fuera. Y realmente, económicamente, esto, cuando te pones a analizarlo, claro que es una situación de incertidumbre económica en los mercados donde no se sabe qué va a pasar, porque desincentivas a muchas personas, desincentivas a las personas a importar de otros países, desincentivas a las personas a exportar a otros países, porque esos otros países también probablemente pongan aranceles, y desincentivas a las personas en general a consumir. Y probablemente podría ser el inicio del estallido de una depresión, que es lo que el mercado debería lógicamente haber llegado hace tiempo, lo que no ha llegado porque no paran de imprimir y no paran de aumentar los tipos de interés. Entonces, básicamente están evitando la depresión, pero es muy difícil. Eso que mencionas es bien interesante y bueno, lo veníamos hablando esta semana en X. Yo honestamente con el tema político económico no me relaciono mucho. Me gusta escuchar bastante. De hecho, ahorita que estabas hablando, llama la atención porque es como tú dices, los mercados tienen un ciclo y puede que venga, bueno, venga una depresión. Pero hay una cosa que creo que tú habías comentado y también había leído, y es que este mercado no ha ni siquiera sanado desde el 2008. Entonces estas personas siguen impulsando y siguen tratando de inyectar capital, como entre comillas, para salvar eh, este mercado, tratando de meterle más masa monetaria, pero al final no puedes detener lo indetenible. Entonces básicamente en algún punto tiene que explotar esta burbuja como peor que pudo haber explotado hace unos años atrás, pero es por el mismo circo que se tienen arriba, de estar supuestamente, no, nosotros estamos tratando de salvar la economía, estamos tratando de ayudar, pero si nos vamos a los números, a los datos reales, em, estamos viendo que hasta la M2 del dólar, el supply de dólares, está llegando a niveles otra vez del COVID. Estamos viendo básicamente esta incertidumbre bueno, que estás comentando con el tema de los aranceles. Hay barcos que están saliendo de China a Estados Unidos, por ejemplo, y vienen con incertidumbre porque no saben qué tarifa arancelaria le van a clavar mientras ese barco va de China a Estados Unidos. Todo esto es lo que carga el mercado como en medio pánico y en miedo porque no se sabe qué va a pasar, pero es una de las cosas que yo me pongo a ver y es que Estados Unidos, como tú dices, Estados Unidos no produce absolutamente nada, lo único que produce Estados Unidos es dólares. Y aparte de que estás produciendo dólares y es la moneda con la que normalmente se negocia de manera global,
aparte también quieres tener tú el monopolio completo de todo lo que es fábrica dentro de tu país. Yo siento que no, primero es muy egoísta, siento que no es lo adecuado y no sé qué está pensando Donald Trump con respecto a este tipo de situaciones. La verdad es que yo pienso que lo que va a pasar aquí es que mucha gente va a tratar de refugiarse, países van a tratar de refugiarse en un activo fuerte, em, que se revalorice con el tiempo y tal vez una de las cosas que podría pasar, una de las cosas que podría pasar a futuro es que, primero, para que estos países no se sientan golpeados por el tema de aranceles, van a tratar de devaluar su moneda, cualquier país. Entonces, para poder tratar de salvarse y respirar un poco, devalúan la moneda y ya en algún punto, pues, cuando ya no den a más, van a tener que doblar las rodillas y rendirse. Pero ya terminaste de matar tu moneda porque básicamente por culpa de los aranceles que nos está imponiendo Estados Unidos, vas a tirar a los países a la quiebra. Otra cosa es que en este punto, con tantas imposiciones que está dando Donald Trump, lo que yo puedo pensar también en algún punto es que, no sé, los países empiezan a vender deuda americana para poder tratar de darle un golpe a Estados Unidos y decir, mira, sabes que bájale dos porque no voy a poder aguantar con estas tarifas que nos estás dando recíprocas. Y ahí es donde tal vez los países empiecen a perder como esa confianza en el dólar y no sé, puede que venga un nuevo patrón de dinero o no sé qué pueda pasar honestamente, pero se pueden venir muchos escenarios y creo que todos los escenarios que se pueden venir son caóticos, entonces para las personas que no tienen ni la más mínima idea de cómo se manejan estos mercados, ¿verdad? Entonces va a ser interesante todo esto que pueda pasar. Es que fíjate, lo que normalmente debería pasar en un mercado, cuando hay un mal actor que se sobreapalanca, hace las cosas mal y comete fraude, es que el mercado se da cuenta y liquida a ese mal actor. O sea, básicamente lo saca del juego, pierde todo el dinero, se va a bancarrota. Pero estamos viendo un patrón en todos los países donde desde el 2008 básicamente lo que ha estado pasando es que los bancos son actores que están jugando a portarse mal porque tienen quien los salve cuando todo salga mal. Y básicamente lo que pasó en la crisis del 2008 fue, ellos empiezan a hacer crean un bono hipotecario, que básicamente es una especie de activo, que reúnen muchas hipotecas, ¿no? Pero empezaron a actuar mal en el sentido de que empezaron a poner hipotecas y a darle la posibilidad a personas de financiar casas que no sabían lo que estaban haciendo, no tenían ideas de el tema de los intereses y finalmente eran personas que no iban a poder pagar eso. Pero claro, cuando te pones a ver en quiénes invierten en el mercado, hay muchas personas que realmente no saben lo que están haciendo y dicen, claro, es que este activo es una genialidad, porque ¿quién no va a pagar su casa? ¿Quién no va a pagar su hipoteca? Bueno, una persona que no le dan las matemáticas para hacerlo, pues no puede pagarla y simplemente se declara impago. Lo que tendría que haber pasado cuando todos estos malos actores, que fueron la mayoría de los bancos, caen con esta crisis, es que deberían haber quebrado. Pero sin embargo, por eso es que vemos lo de Milei y el Banco Central y tantas personas de acuerdo. El Banco Central rescata a estos malos actores. ¿Y cómo lo rescata? Pues con deuda pública, imprimiendo nuevo dinero. Y entonces, luego de que esto pasa, pues si estos malos actores no quiebran, en primera van a seguir actuando mal si saben que lo van a salvar. En segunda, lo que va a pasar es que toda esa salvación que se le hicieron a esos bancos las va a pagar la persona bien en base a inflación, en base a ese nuevo dinero que se le está metiendo a la economía. Y el país se endeuda aún más. Entonces, ese patrón se está repitiendo cíclicamente. Y por supuesto, no llega la deflación, ni llega el momento en el que el mercado castiga a los malos actores porque están siendo salvados por el gobierno. El gobierno los está imprimiendo con deuda y las personas no están protestando ante esa deuda, no están protestando ante esa inflación que ellos están pagando con la reducción del poder adquisitivo del dinero que ganan. Entonces, llega el momento, porque esto se está incrementando y cada vez es más obsceno y es más grande lo que está pasando. Llega el momento que muchas personas, y tal vez por eso hay tantas personas que van llegando nuevas a Bitcoin, porque se dan cuenta de esto, se dan cuenta de lo que está pasando y dicen, bueno, pues que yo no quiero seguir jugando a esto, o sea, porque voy a dejar yo mis ahorros, mi jubilación, el dinero que toda una vida me costó reunir en un activo que el gobierno
cada vez está más inclinado a devaluar y cada vez ese dinero que yo gané, ese ahorro, esa energía que yo puse ahí, vale menos. Y es como que estás jugando en contra. O sea, estás jugando con todo en contra. Estás esforzándote mucho toda tu vida, básicamente. La mayoría de las personas viven así. Trabajan por 40 o 50 años, reúnen todo lo que pueden y esperan no tener problemas con ese ahorro en su jubilación. O esperan que el Estado, con un sistema de pensiones que no da la cuenta, que básicamente también es financiado con inflación, pues les pague esa jubilación. Y lo que está pasando cada vez más es que las personas no están viviendo bien esa jubilación, las personas cada vez los ahorros le permiten adquirir menos y no les alcanzan, y a eso le sumas un cambio demográfico donde tiene que llegar ya a la etapa de jubilación esta, esta parte de la población que nació cuando el baby boom, que es una parte muy grande de la población. Entonces, cuando se invierte esa pirámide demográfica y tienes que esas personas no producen nada y básicamente lo único que hacen es consumir porque ya están en etapa de jubilación, entonces esas personas tienen dos opciones, con sus 70 80 años, o trabajan o venden sus activos. O sea, cuando gasten todo el dinero que tienen, que no les alcanzó como ellos habían planificado por la inflación del dinero y por la devaluación del poder adquisitivo, tienen dos opciones. O siguen trabajando con esa edad, aunque deberían estar jubilados, o básicamente tienen que empezar a vender sus activos, hipotecar su casa, vender su carro o lo que sea, o joyas o lo que tengan. Y entonces, cuando esto empieza a pasar y se junte con las políticas monetarias que estamos viendo, pues es lógico que deberíamos enfrentarnos a una deflación, deberíamos enfrentarnos a una depresión. ¿Y cómo el Estado suele salir de la depresión? Imprimiendo más dinero. Pues porque el Estado le da mucha importancia al salario mínimo, le da mucha importancia a que haya pleno empleo, a que todas las personas tengan trabajo. Pero claro, si no se venden los bienes y servicios, tú no puedes no puedes tener trabajadores o no puedes mantener a todos tus trabajadores, tienes que hacer despidos. Y una de las señales de que se puede venir una depresión son esas, son el aumento del desempleo, el aumento de la inflación, el hecho de que, o sea, el aumento de la inflación primero, después empiezan a caer todos los precios de los bienes y servicios. Y finalmente, pues la caída de la bolsa es una de las cosas más lógicas. Y no solo eso, y por eso te ponía el gráfico esta semana. La subida de aranceles es básicamente la más alta en los últimos 100 años. ¿Sabes exactamente cuándo fue la subida de aranceles tan alta que hubo en Estados Unidos? Pues en 1930, justamente antes de empezar la Gran Depresión. Entonces son como que varias señales de que puede venir esto. Y sí creo que básicamente todos los activos se ven eh, afectados cuando hay una depresión y sobre todo si es una depresión grande y generalizada en el mundo entero. Y casi siempre, como los estados lastimosamente suelen salir de este problema, es con guerra. Y sería muy triste hacerlo así. Ahora, ¿cómo nosotros los individuos podemos salir de eso? Pues tendríamos que encontrar cuál será el activo que el mercado use como refugio a esa depresión. Use, porque cuando vean que todas las acciones están bajando, bueno, la mayoría va a tratar de vender acciones para poner su dinero refugiado en otros lados. Usualmente hasta ahora el activo casi siempre ha sido el oro, creo que es el que menos se ve afectado en estas etapas, de hecho por eso es que el gobierno a veces lo manda a confiscar o busca la forma de que por lo menos esté en su custodia por si les hace falta en una situación de emergencia. Pero esta vez, si ocurre algo así, tenemos Bitcoin. Y habría que ver cómo se comporta Bitcoin. Porque realmente, para mí, es el mejor refugio contra este tipo de situaciones. Y es gracioso, porque Bitcoin vendría a ser, al menos en mi consideración, un buen refugio en ambos casos. O sea, si hay deflación, si hay una depresión, es un buen refugio porque te puede, aunque pueda bajar un poco, pues tal vez no tenga esa gran caída que puede tener el mercado inmobiliario, que pueden tener los precios de los bienes o los precios de las acciones. Sin embargo, al contrario, cuando hay una inflación o una hiperinflación, pues como Bitcoin tiene un supply limitado, pues también te puede proteger de esa hiperinflación. Entonces es muy gracioso, porque normalmente un activo no te suele servir para ambos casos, pero cuando estamos hablando de un activo que es básicamente dinero y básicamente nadie lo puede inflar y no depende de la gestión de ningún político o gobierno en particular, pues tiene estas características de protegernos básicamente contra casi cualquier escenario. Sí, yo siento que, bueno, en esta situación que vamos a estar viviendo, ayer lo hablaba con un grupo de compañeros, hablando, bueno, uno es muy defensor y apoya mucho el tema de Trump.
diciendo que, bueno, es que Trump está tratando de salvar todo lo que es el desastre que había en la administración anterior. Pero es que al final el político es como tú dices, el político es político, esto no viene de la administración anterior. Por naturaleza el dinero, el fiat, eh, es inflacionario. Entonces, independientemente de lo que sea que vayan a hacer para tratar de frenar este barco, no lo van a poder detener del todo, porque esta es la naturaleza del dinero. Estos ciclos son caóticos y muy probablemente veamos tarde o temprano. Ojalá desearía yo ser adivino para saber en qué año vamos a sentir este golpe fuerte, esta depresión que mencionas, que va a pasar, porque tiene que pasar. Hay demasiada deuda, hay demasiado, el mercado está demasiado dolorido, no lo han dejado descansar, no lo han dejado sanar y tiene que pasar. Pero lo mejor que podemos hacer nosotros es eso, es refugiarnos en un activo que, que esté a favor y en contra. Es que el otro día lo publiqué en X, es antifrágil. Bitcoin básicamente lo bueno y lo malo lo alimenta. Y este es el mejor activo porque te ayuda mucho con el tema de seguridad, el tema de privacidad, no te lo pueden confiscar como tal vez el oro, que de hecho justo ayer, 5 de abril, cabe recalcar que entre comillas es el cumpleaños de Satoshi, y en 1933 creo que fue que Roosevelt dio esta orden de confiscar el oro a todos los americanos, y el que no entregara su oro iba, iba a tener una multa como de $10,000 con amenaza a ir preso. Entonces, cuando tú te echas mente para atrás y tú dices, coño, sí, la verdad es que sí, el oro siempre ha sido como el mejor activo de refugio y toda la cuestión, pero mira estas decadencias que tiene con la parte de confiscación. Con Bitcoin, si tú te preparas con respecto a la privacidad y seguridad de tus propios Bitcoin, de tus propios Satoshi, ni el mismo gobierno te va a poder quitar ese derecho, esa propiedad que lo tienes con Bitcoin. Entonces, tal vez yo siento que lo que puede venir a futuro es algo interesante, algo caótico, lastimosamente para las personas que no estén empapados del tema o que de verdad no les interesa nada esto y piensan que no va a pasar nada. Sí, sí, sí va a pasar, porque literalmente todos los sistemas que pone el Estado están cayendo, están desplomándose. El tema de pensiones no sirve para nada. Veo mucha gente que lastimosamente ha trabajado toda su vida y se están jubilando hoy en día y aún así lo que les alcanza es para una semana o para una quincena nada más. Entonces básicamente tienen que seguir trabajando básicamente hasta que les toque irse de este mundo. Y con Bitcoin básicamente siento que puede ser un patrón muy, muy interesante. Ya tenemos muchas empresas como BlackRock que ya lo reconocen y lo han expuesto. Larry Fink lo dijo, que básicamente Bitcoin iba a ser una herramienta muy importante para la crisis que se pueda venir a futuro. Va a ser un refugio, el refugio adecuado y bueno, y los vemos. Es que no es solamente lo que dicen, sino lo que están haciendo. Estas empresas están acumulando como locos la cantidad de Bitcoin que se pueda, porque muy probablemente lo que se venga puede ser muy feo, muy malo, y te pueden pintar mil y un cosas en las noticias de que ellos lo tienen bajo control o de que no va a pasar nada malo, o te ponen una noticia que nada que ver con la crisis que está pasando en el mundo para poder distraer tu atención, pero es que tienen que abrir los ojos, porque lo que se puede venir es caótico y estamos empezando con tremenda señal, que es lo que estábamos hablando ahorita, el tema de los aranceles. Esta es una guerra comercial que este man de Trump quiere tener control de todo y no se puede, así no se hacen las cosas, pero bueno, veremos a ver qué pasa. Tú, Quique, ¿qué piensas tú al respecto de eso? ¿Tú crees que de verdad estén cerca estos tiempos según como esos diagnósticos que estamos viendo del mercado, o crees que todavía falta un poquito más para que algo más pase o explote? Esta semana un usuario me preguntaba, Bitcoin ha caído un 30% de su máximo histórico. ¿Tú crees que es buen momento para hacer dollar cost average? Y yo le dije, mira, yo creo que tal vez la pregunta está mal enfocada, porque tú me estás preguntando qué yo creo que va a pasar con el precio. Y como yo no sé qué va a pasar con el precio, como único yo te puedo responder es con las propiedades del activo y el problema que hay en el mercado y cómo resolverlo. Por ejemplo, por eso digo, a veces las cosas son un poco más fáciles de lo que parecen. Y a veces lo que pasa es que las personas se enfocan mucho en predecir el precio de algo. Nadie puede predecir la oferta y demanda que va a tener el mercado en un bien específico. Porque tú puedes pensar, bueno, hay esta causa y tal vez tenga este efecto, pero tal vez ocurra otra cosa. Somos demasiadas personas influyendo
Son demasiados puntos en el mercado. El fundamento básico de la escuela austríaca es ese. Ningún ente central puede controlar la economía y esperar que salga bien, porque el mercado va a responder. Y cuando respondan y le salgan mal las cosas, y esto lo llamaba Hayek la patada de arrogancia, van a volver a intentar controlarlo y va a volver a salir mal y cada vez va a estar peor. Entonces, si nosotros como individuos queremos hacer lo que hace el gobierno, pero no para controlar el mercado, sino para intentar predecirlo a nuestra conveniencia, tal vez nos salga bien, pero en general nos debe salir mal, porque hay tantos actores interfiriendo y más en estos tiempos donde el Estado es el que más está interfiriendo, que te das cuenta que hay un problema en el mercado. ¿Cuál es el problema que hay en el mercado? En general, está manipulado. ¿Por qué está manipulado? Porque todo lo que está pasando económicamente a nivel mundial está siendo gestionado por el Estado. La economía en general está siendo gestionada por el Estado. El dinero está siendo gestionado por el Estado. La mayoría de las acciones, empresas, bienes se rigen por leyes, normas y cambios que ocurren en un plano estatal donde es el Estado quien toma esas decisiones. Entonces, ¿qué activo? O sea, si el problema tiene el mercado, si el mercado está sangrando por acciones que está tomando el Estado, entonces ese es el problema. Ok, el mercado está viendo afectado por culpa del Estado. Entonces, la solución sería, vamos a refugiarnos en un activo que no esté controlado ni gestionado por el Estado y donde el Estado no tenga poder sobre ese activo, donde no pueda cambiar las normas, donde no pueda cambiar las reglas, no pueda decir de un día a otro esto se acabó o de un día a otro cuánto hacen, cuánto se produce ese bien o quiénes compran y quiénes no, o no puedan ni siquiera acumularlo tanto y crear más. Entonces, tal vez la forma correcta de enfocar la pregunta no sea, ¿será un buen momento ahora que el precio hizo esto? No, tal vez la pregunta sea, ¿qué hace que un activo pueda salvaguardar valor a través del tiempo? ¿Qué hace que un activo sea refugio de valor y qué hace que un activo no lo sea? Bueno, la respuesta a eso suele ser el ratio stock to flow. El ratio stock to flow es básicamente la división entre la cantidad de bienes, o sea, la cantidad existente de un activo y la cantidad anual que se produce de cierto activo. Cuando tú divides la cantidad que existe entre la cantidad que se agrega anual al mercado, te da un número. Mientras más grande sea ese número, más fácil será para que salvaguarde valor ese activo, más sólido será ese activo. Y lo que tenemos cuando pensamos en Bitcoin es una cantidad que hay en el mercado, que de hecho incluso puede disminuir porque se pueden perder, pero la cantidad que entra cada año es menor, es igual o menor por los halvings. Entonces, llegará el momento donde sea cero, 2140 es cero. La cantidad de Bitcoin anualmente que se creará, que se añadirá a lo que ya en el mercado será cero. Eso te da un ratio stock to flow de infinito. No existe otro activo en, en la historia que haga esto. No existe. El único activo que con seguridad te puede dar un ratio stock to flow de infinito en algún momento es Bitcoin. Entonces, en cuanto a refugio de valor a largo plazo, ya está por encima de todos los demás activos. Ahora, cuando te pones a pensar, bueno, es muy bueno que un activo suba o baje de precio, pero también tengo que tener una seguridad en que nadie me lo pueda quitar. Y ahí es cuando hablas de autocustodia. Porque tú puedes pensar en el oro, puedes pensar en bienes inmuebles, puedes pensar en un negocio, puedes pensar en otros tipos de metales, etcétera. Pero, ¿de qué te sirve tener una tonelada de oro si no la puedes mover? ¿O de qué te sirve si no te la puedes llevar de tu país, si tu país se vuelve una dictadura o empieza una guerra? ¿De qué te sirve una casa si no la puedes mover del lugar? ¿De qué te sirve si hay un desastre natural? Entonces, ¿de qué te sirve si tu gobierno crea leyes que permiten que te incaute tu propiedad? Entonces, tal vez la propiedad no debería estar, o sea, tal vez la propiedad privada no debería estar solamente garantizada por las leyes que se hacen de forma democrática en un gobierno. Tal vez la tecnología debería garantizarnos nuestro derecho a la propiedad privada. Y eso es esencialmente Bitcoin. Bitcoin te garantiza tu derecho a la propiedad privada a través de la tecnología y a través de la criptografía. Entonces, cuando tú piensas, bueno, ¿es buen momento para invertir en Bitcoin? Pues básicamente, si estás pensando a largo plazo, si tu idea es entender Bitcoin, si tu idea es protegerte del control central, siempre es buen momento para empezar a invertir en Bitcoin. Porque básicamente lo que estás comprando es un pedazo de algo
finito, de algo que no se puede crear más, de algo que nadie está manipulando, gestionando, ni jugando para quitarte poder adquisitivo, y que como la mayoría de las personas, y sobre todo en los tiempos que vivimos, están buscando algo así, pues es lógico que llegue un momento donde más personas quieran algo así. Y cuando más personas quieren algo, demandan algo y la oferta no puede cambiar, entonces es lógico que suba de precio. Entonces, claro, ¿cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo va a explotar la estafa que es el dinero estatal? No sé. No sé, eso no te lo puedo predecir. Como mismo no se puede predecir el precio de Bitcoin. Pero hay una frase que dice que la mayoría de las personas creen que en su tiempo nunca pasará un cambio grande. Y básicamente en todos los tiempos, en todas las épocas, ocurre un cambio grande. Lo que pasa es que cuando ya ocurre, tendemos a verlo como algo normal o a restarle importancia. Pero cada vez se acelera más, o por lo menos eso es lo que indican la mayoría de los parámetros. Yo creo que no hay mejor manera de cerrar este espacio con lo que estabas diciendo. De verdad que encaja mucho con la realidad de lo que estamos, de lo que vivimos, porque muchas de las personas escriben y esperan a que haya un colapso o un pánico para preguntarte, ¿de verdad es que es buen momento para esto? Pero es que eso no se pregunta, tú solamente tienes que básicamente estudiar bien en dónde quieres refugiar tu energía y qué mejor manera. Por eso es que este espacio es Bitcoin, porque básicamente nosotros vemos a Bitcoin como la mejor solución. Básicamente es la escasez absoluta. El halving pasado, este que pasó en el 2024, hizo a Bitcoin mucho más duro que el oro, por primera vez en la historia, cuando antes el oro siempre llevaba la delantera. Y bueno, básicamente Bitcoin va a tender a infinito con esta dureza, porque, como lo decía, es la escasez absoluta. Y bueno, nada, yo creo que por mi lado estoy súper satisfecho con el espacio que tuvimos hoy. Espero que este espacio a muchas personas les ayude también a abrir los ojos, a tomar acción de las cosas que pueden pasar a futuro. No esperen a que lleguen más malas noticias, sino que aprovechen de gestionar sus riesgos, de organizarse bien con su liquidez y estudien en qué activo poder poner su energía, refugiar su energía, porque se vienen momentos interesantes, como lo dices tú, se vienen momentos de cambios, pueden venirse cambios muy drásticos y, y hay un dicho también que dice, uno no, la historia no se escribe de la noche a la mañana, la historia lleva tiempo, tiene su proceso para poder escribirse. Y siento que lo que estamos viviendo ahorita es la pura historia, la mera historia de un nuevo cambio. Vemos también el tema de la inteligencia artificial, el tema de robótica. Siento que esos son instrumentos muy deflacionarios. Muchas de las personas van a quedar sin empleo a raíz de este tipo de tecnologías. Em, entonces, nada, busquen, analicen, pónganse a meditar de verdad que es lo mejor que les puede servir para lo que se viene a futuro. Em, Busquen de ahorrar y como les decía otra vez, de meter ese ahorro en un activo que les recompense esa energía que ustedes consumen día a día trabajando, levantándose todos los días para ir a una oficina o a realizar algún trabajo. El político al final no se preocupa por ustedes, por eso es que cuando yo escucho a una persona que defiende a un político en concreto, así sea el mejor político del mundo o lo esté haciendo en ese momento bien, ellos no se van a preocupar por salvarte a ti. Entonces, volviendo otra vez al tema de Bitcoin, no hay mejor refugio o mejor reserva de valor que la que tú puedas hacer en tu propia casa, no esperando a que venga un político y te lo autorice y te diga, no, es que Bitcoin es el mejor refugio del mundo y por eso es que lo vamos a poner acá, no sé, en el gobierno. Entonces, no esperen a que venga un político les diga que los va a salvar, sino que sean ustedes mismos sus propios salvadores. Se vienen momentos interesantes. La verdad que lo que dice Quique tiene, tiene mucho nos pone mucho a pensar. Me gustó mucho este espacio. No sé si Kike quieres agregar algo más antes de cerrar este espacio, pero la verdad es que me voy muy satisfecho porque también en cierto punto me pone a mí también a replantear muchas cosas. No, solo agregar que es interesante, pero se puede resumir a esto. Cuando una persona no está segura de si es buena idea tener Bitcoin, normalmente el primer problema que tiene es una duda monetaria. Es una duda
que se resuelve con conocimiento sobre qué es el dinero, cuál es la historia del dinero, para qué sirve el dinero, cómo me puede ayudar y cuáles son los fundamentos del dinero. O sea, la primera duda que se suele tener es económica o monetaria. Y cuando estudias estas cuestiones y comparas a Bitcoin con todas las demás formas de dinero o todos los demás activos, te das cuenta de que es superior. Y luego, la segunda duda que tienes es técnica. Porque lo primero que tú piensas es, ¿esto qué va a pasar con el precio? Y es que el precio de todo bien depende de oferta y demanda. Y la oferta y la demanda depende del mercado. Y el mercado escoge según las particularidades de cada activo. Por eso, el primer estudio es monetario y económico. Porque es la primera duda que siempre te va a surgir. Y la segunda duda que siempre tienen todas las personas es, bueno, ya entendí que este dinero es superior. Ya entendí que me garantiza cosas que más ningún dinero o activo me garantiza. Pero, ¿de qué me sirve esto si el Estado lo puede tumbar? Si se puede destruir. Si mañana lo pueden hackear. Y por eso la segunda duda es técnica. Y cuando extiendes a profundidad o casi a profundidad técnicamente cómo funciona Bitcoin y por qué es tan difícil o imposible de manipular, de cerrar, de apagar, de hackear, entonces es cuando finalmente te das cuenta de esto es dinero, este es el dinero tal y como debería ser para garantizar el intercambio libre y justo entre las personas y para hacer avanzar la sociedad de una forma pacífica. Y si alguien quisiera detenerlo, no podría hacerlo. Entonces, básicamente, esto está pasando. Esto no es que, no, a lo mejor, no, esto ya está pasando. Ya encontramos como sociedad este tipo de dinero donde no se puede invertir, o sea, no se puede intervenir, no se puede hacer una intervención central, no se puede manipular, no se le puede robar a otros individuos a través de imprimir más ni a través de acumular más deuda y básicamente no lo pueden apagar. Entonces, cada vez que encontramos una tecnología que nos da tanto poder individual y que es prácticamente imposible de borrar del mapa, terminamos adoptándola. No hay otra opción. Terminamos adoptándola. Y es lo que pasó con el Internet, es lo que ha pasado con los automóviles y es lo que ha pasado con los celulares. Es básicamente todas las tecnologías a ese punto que han sido revolucionarias y que es una revolución básicamente de forma disruptiva a todo lo que conocíamos y coge las propiedades del activo anterior que viene a sustituir y las favorece 10.000 veces dándote libertad, pues es imposible que no se adopte. Básicamente es imposible que no se adopte. Y lo que va a pasar con Bitcoin es que, claro, vas a tener la resistencia del mundo de parte, o sea, de parte de todos los políticos y de parte de todas las personas que se ven beneficiadas, obviamente, con el tipo de dinero que ellos controlan. Claro, si tú controlas algo y tú tienes ganancia por eso, lo último que se te ocurriría sería cambiar y sería favorecer a otro donde tú no tienes el control. Pero es que no depende de ellos. Depende básicamente de todos nosotros o depende básicamente de unos pocos que tengamos la suficiente fuerza de voluntad para decir, no, ya está, yo encontré esto y aquí me voy a quedar. Y voy a educar a otras personas, voy a ayudar a otras personas y básicamente la mente de nosotros, de los seres humanos, es lo que realmente es capaz de provocar esos cambios. Y siempre que nosotros, sea porque los estados nos impulsen a buscar libertad, o sea porque nosotros mismos la busquemos, finalmente vamos a terminar en Bitcoin. Entonces, sí suena como que nos estamos adelantando mucho, pero bueno, hace 14 años algunas personas se adelantaron mucho más que nosotros, así que nosotros ya estamos como en la ola intermedia, tratando de hacer llegar esta información a la mente de esas otras personas. Entonces sí, a mí también me gustó mucho el space, pero nada, tener esas cosas en cuenta que no quedarse en la superficie. Si quieres realmente saber qué va a pasar con algo, estudialo a fondo, entiéndelo a fondo, porque los fundamentos detrás de lo que está pasando es lo que te van a decir finalmente o te podrán ayudar un poco a predecir qué podrá pasar, porque lo demás es ruido. Si no entiendes a fondo lo que está pasando, simplemente estás repitiendo lo que otra persona analizó, que no sabes si realmente lo entendió o no, o si estás repitiendo de otra persona que al final tal vez lo que tiene es un interés oculto con esas cosas que está diciendo. Como la frase principal en Bitcoin es no confíes, verifica, así que esa es la recomendación, no confíes, ni siquiera en nosotros, verifica. Todo lo que te estamos diciendo, verifícalo. O verifícalo tú mismo, o busca cosas que ni siquiera te estamos diciendo y te vas a dar cuenta de
que la verdad no depende de opiniones. Y la tecnología, la ciencia, pues no es un depende. Hay cosas que simplemente funcionan de cierta forma y es lo que pasa con Bitcoin, tanto de forma técnica como de forma económica. Y cuando antes te das cuenta de cómo funciona algo realmente, las opiniones o los criterios dejan de tener importancia porque cualquier criterio que se aleje de la realidad de cómo funciona o qué es algo, realmente es irrelevante con respecto a lo que puede pasar. Buenísimo, buenísimo el cierre. Creo que por mi lado estoy, estoy listo. De verdad, agradecerle a todos por el apoyo, por todo el crecimiento en las redes sociales que tenemos. Ya tenemos nuevo X para este espacio de 21 Bitcoin Academy. Entonces, básicamente es 21 BTC Academy. Igual lo vamos a poner en la descripción para que las personas puedan seguirnos por ahí. Y ahí vamos acumulando ciertos seguidores. Y agradecerles de nuevo de verdad por todo el apoyo. No olviden comentar, no olviden suscribirse al espacio. Todos los lunes estamos sacando videos, podcasts, espacios. A veces podemos traer algún que otro invitado, como en el espacio anterior que nos acompañó Igno. Y pues nada, me despido yo por mi lado. Muchísimas gracias de nuevo y que disfruten el episodio.